Hola y bienvenidos a el video número 15 en la serie Gog, Magog y el engaño. Vamos a seguir hablando sobre Apocalipsis 11 y los dos testigos. La semana pasada miramos en Deuteronomio 19, 15 y adelante que Jehová en su ley requiere dos testigos para traer juicio. Y miramos también en Deuteronomio 19 que si es un testimonio falso, que los testigos falsos van a sufrir la consecuencia de hablar falsamente. Entonces, pero en el caso de Apocalipsis 11, miramos que estos dos testigos están dados autoridad por el Señor. Entonces, obviamente, no van a ser falsos testigos, pero vienen contra los moradores de la tierra, contra el hombre de pecado, hijo de perdición, como Pablo le llama en 2 de Tesalonicenses, y miramos que ellos por 3 años y medio van a hablar contra todo lo que está sucediendo en el mundo con los moradores de la tierra. Y miramos que ellos tienen autoridad para traer juicio sobre ellos. Entonces, vamos a hablar sobre este hecho esta mañana y seguir mirando la necesidad por dos testigos y vamos a ver unos versículos y interpretarlos bajo la luz de esta verdad. Entonces vamos a seguir adelante. Padre, gracias por permitirnos estar juntos este día para estudiar tu palabra. Te doy gracias que podemos comparar escritura con escritura y verificar estas cosas que hablamos en este canal. Te doy gracias por tu espíritu que entendemos, Padre, que va a dar el poder a los testigos para hablar verdades a pesar de todo la tribulación que va a venir sobre ellos durante ese tiempo. Ayúdanos ahora, Padre, a poner en práctica este hecho de que nosotros tenemos, cada uno de los tuyos, tenemos un ministerio de hablar la verdad, de testificar de estas cosas que estamos estudiando. Te doy gracias, Padre, pido que nos des las fuerzas para vencer la carne y ir en autoridad y poder para hablar estas cosas. Te doy gracias, Padre, y te lo pido todo en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien, vamos a empezar en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar en 11:3 y el versículo 6. 11:3 y el versículo 6. 3 dice, y daré a mis dos testigos. En algunas versiones dice poder. Y en el griego este no existe. Entendemos que van a ir en poder y autoridad, pero no está escrito, pero es implícita en este versículo. Entonces, por eso algunas versiones tienen la palabra poder o autoridad. Pero en el griego dice, daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio, o la palabra en el griego es sacos. Y un saco es un señal de aflicción. Entonces, como miramos en Deuteronomio, donde habla de Moisés, dice que es un hombre afligido. También entendemos que Pablo dice que es necesario que pasamos por muchas aflicciones para entrar en el reino de los cielos. Entonces vamos a brincar al versículo
6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo. Aquí la palabra potestad es exousias, número 1849 en el griego, y habla en el sentido de capacidad, privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, objetivamente, maestría. Y entonces este es como Strong's define la palabra. Y entonces habla de autoridad. Entonces estos tienen autoridad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, 1260 días, como ya miramos. Y dice también que tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Entendemos de esto que habla de traer juicio sobre la tierra como señal a los moradores de la tierra de la autoridad que ellos han recibido desde lo alto. Recuerden, este no es potestad del hombre, es potestad que viene por el Espíritu Santo. Y entonces vamos a hablar de esto, porque miramos aquí dos testigos y recuerden, como cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, dos testigos que vinieron y trajeron sobre ellos juicios para mostrar el poder de Jehová sobre el hombre. Y miramos aquí los mismos juicios sobre aguas, sobre la lluvia, para herir la tierra con plaga, cuantas veces quisieran. Entonces Dios va a dar a sus testigos durante ese tiempo esta autoridad para mostrar otra vez, como dije, a los moradores de la tierra la potestad de Jehová, su soberanía sobre todo. Y ellos no van a poder hacer nada por, como dice en versículo 3, 1260 días, 3 años y medio. Entonces, este poder, como dije, es implícita en versículo 3, pero miramos aquí en versículo 6 que dice que van a tener exousia, la potestad. Entonces vamos a brincar a Lucas 10, 17 al 20, porque junto con esto hay un aviso. Entonces en el libro de Lucas, y estamos en 10, 17. 10, 17. Aquí miramos que el Señor está mandando a los 70, 2 por 2. Dice en versículo 17, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los daimonion se nos sujetan en tu nombre. Esta palabra demonios, y tengo todo un libro sobre esto. He publicado en mi blog, losarrastrados.wordpress.com, partes del libro, unas cosas, unos capítulos del libro que he escrito, donde habla de cómo ellos entendían esta palabra, que no tienen nada que ver con ángeles caídos, ni seres vivientes. Habla de la carácter o del carácter de una persona. Aún estas personas enfermas por su pecado, podemos decirlo así, nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará.
Podemos ver esto literalmente porque entendemos que Pablo fue picado por un serpiente, pero también hay una parte espiritual. Entendemos que usa la palabra serpiente y escorpiones de personas, de falsos maestros y falsos profetas. Entonces, no van a poder hacer daño a la gente, como dice aquí, en ningún modo os dañará a los testigos. Pero notan, aquí es el aviso para los testigos. Mas no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sujeten. Antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Entonces, necesitan humillarse y recordar que ellos, como Pablo nos dice en Romanos 3, 10 al 18, que ninguno merece la bondad de Jehová, que todos caen cortos de su gloria. Y Cristo está recordando a estos testigos que no deben de regocijarse, sino en el hecho de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, obviamente, cuando vamos y predicamos en el nombre del Señor, cualquier resultado pertenece a Él. Cualquier resultado. Entonces, entendemos, por ejemplo, de Hechos, creo que es capítulo 12, nos habla de Herodes, que en el momento que él recibió la gloria, el Señor le mató. Entonces miramos lo mismo de Ananías y Zafira. Entonces, muy importante recordar esto. Pero la persona que tiene el Espíritu de Jehová, el Espíritu nos va a humillar. Entonces, pero tenemos que checar la carne. Entonces, entendemos que ellos van a tener este potestad, que es, miramos que un señal de esto es el hecho de que por 1260 días van a poder testificar a pesar de todas las tribulaciones y persecuciones que van a sufrir. Entonces dice que están vestidos de cilicio. Vamos a volver a 11, versículo 3, vestidos de cilicio. Como dije, esta palabra viene del griego, es saco, o sacos, del hebreo es S-A-C, sac. Y este es un señal de aflicción. Habla de un tipo de tela que llevaron, pero es un señal de aflicción. Entonces, ellos van a estar vestidos de aflicción, mostrando su humildad ante Jehová. Entonces, vamos a brincar a Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis 19, el versículo 10. Aquí dice: y yo me postré a sus pies para adorarle. Juan en esta visión se postró para adorar a un ángel. Y el ángel me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces miramos aquí que los que van a profetizar van a hablar, como dice, un testimonio acerca de Jesús. Vamos a comparar esto con lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1, 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Aquí nos dice: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. La luz de Cristo, obviamente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada. Entonces es para proclamar y no lo interpretamos solamente para nosotros mismos, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre. Entonces, cuando vienen los dos testigos, no es por la voluntad del hombre, sino, como dice aquí, que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, estos que miramos en el libro de Apocalipsis 11 están guiados por el Espíritu, por eso tienen autoridad o exausia, potestad, para proclamar lo que van a proclamar, para profetizar lo que van a profetizar. Van a dar testimonio de Jesús y de las cosas venideras en cuanto a su venida, en cuanto también a la ira de Jehová, porque al fin de estos 1260 días, ellos van a matar a los testigos y después de esto ellos van a resucitar y juntarse con el Señor en los cielos. Y la ira de Jehová, este es después de la séptima trompeta, la ira de Jehová viene sobre los moradores de la tierra. Entonces, vamos a brincar a Jeremías 23. Jeremías 23, y aquí vamos a leer sobre el hecho de que la palabra de Dios es un fuego. Entonces, Jeremías 23 y el versículo 29. 23, 29. Este es uno que yo tenía antes al fin de los videos. Jeremías 23, 29. Jehová preguntando, ¿no es mi palabra como el fuego? Dice Jehová, y como un martillo que despedaza la roca. Y entonces, cuando ellos vienen hablando la palabra de Jehová, esta palabra va a traer juicio sobre la gente y también tiene poder porque viene como un fuego para consumir y como martillo para despedazar la roca. Entonces, miramos aquí el poder de la palabra de Jehová. Cuando vienen estos testigos hablando esta palabra, sale como un fuego de sus bocas, como miramos aquí. Entonces no es un fuego literal, es un fuego, como dice aquí, la palabra de Jehová. Vamos a 1 de Corintios 2, 4. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Aquí nos dice Pablo, hablando de la potestad que él tiene para proclamar Cristo crucificado. Otra vez, dar testimonio. Mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de exausia, de poder. Entonces, otra vez, las palabras que los testigos van a hablar vienen por medio del Espíritu Santo y por eso tienen poder, porque no son palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. ¿Para qué vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios? En el caso de los dos testigos, donde dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, en el caso de los moradores de la tierra, es para traer el juicio y que este juicio no es fundada en sabiduría de los hombres o leyes de los hombres, sino las leyes o las leyes de Jehová. Entonces, este es el propósito. Vamos a brincar ahora a Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12
y 13, hablando de lo mismo aquí, nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando vienen los testigos, importante recordar estos dos versículos porque vienen en el poder del Espíritu Santo, en un fuego consumidor que es la palabra de Jehová, y su palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando vienen hablando la verdad, la gente van a sentir el poder de estas palabras como un tipo de fuego sobre sus vidas, pero no van a arrepentirse porque no pueden arrepentirse, porque no es el propósito de Jehová. Esto lo entendemos de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 1 al 12, que Jehová va a traer sobre ellos un poder engañoso para que no crean la verdad, que siguen la mentira con el propósito de ser condenados. Así Pablo lo escribió. Y van a estar condenados porque hay dos testigos que traen la verdad, la palabra de Jehová, viva y eficaz, más penetrante, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerden, Jehová tiene que regenerar el corazón. Y si Él no regenera el corazón, el hombre se queda en su rebelión y pecado. Y merece, tenemos que entender esto, merece el castigo. Nosotros también, antes de la regeneración del corazón, merecíamos la misma cosa, pero Dios en su misericordia y por su gracia nos arrastró del mundo, nos puso en el amado, en Cristo, y Cristo reveló Jehová a nosotros en nuestros corazones. Todo es por el favor de Jehová, como miramos en el libro de Efesios, que es un don de Jehová, que Él manda sobre su gente, sobre los que Él desea. Tenemos que recordar esto. Entonces, vamos a brincar a Mateo 18. Mateo capítulo 18. Y aquí vamos a hablar sobre lo que dicen las escrituras sobre los testigos. Vamos a leer del versículo 15 al 20. Del 15 al 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. No debemos hacerlo en público, solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Cómo se aplica al mundo? El mundo ha escuchado la palabra de Jehová ya desde la primera época. Y como dice en Romanos capítulo 1, por la creación no tienen excusa. Entonces Dios ha hablado en este sentido a cada persona en secreto. Ellos no pueden escuchar, no tienen oído para oír, porque Jehová no ha abierto su oír. Entonces, pero si no te escucha, entonces toma contigo
uno o dos más. Entonces, si yo tomo conmigo, yo soy uno, otro es dos o otro es tres, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Este es lo que miramos aplicado en Apocalipsis 11. Vienen dos testigos para dar testimonio contra los que no han escuchado. Versículo 17. Y si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ellos no han escuchado, no van a poder escuchar y van a recibir el castigo, reciben el juicio por ser gentiles y publicanos, como dice aquí. Dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19, y voy a explicar 18 en un momento. 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí entendemos, cuando pedimos bajo la voluntad de Jehová, no cualquier cosa. Padre, yo quiero un carro. Padre, yo deseo esto, otra que... No. No es esto lo que predican los pentecostés. Este tiene que ver con pedir en acuerdo con la palabra de Jehová. Y dice, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Otra vez, vamos a brincar al libro de Apocalipsis, capítulo 11, y vamos a ver en el versículo 6, dice, estos tienen potestad, y dice, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisieren. Entonces, cualquier cosa que pidan a Jehová, Él va a hacerlo, porque vienen bajo la autoridad del Espíritu Santo, obrando en potestad por el Espíritu, hablando la palabra de Jehová, profetizando. Entonces Jehová va a contestar, como dice aquí, cuántas veces quisieran. No podemos olvidar esto. La palabra se aplica desde Deuteronomio 19 hasta Apocalipsis 11. Entonces, cuando leemos en la ley, leemos los mandamientos del Nuevo Testamento, todo se aplica. Y aquí miramos la aplicación en el fin del tiempo. Entonces, cuando miramos, vamos a volver a Mateo 18. Mateo 18. Y vamos a ver el versículo 20 y después. Por donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, miramos aquí el requisito de dos o tres testigos, como miramos en Apocalipsis 11, donde hay dos o tres en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Entonces vienen estos testigos para traer juicio sobre los moradores de la tierra, pero el Señor está con ellos. Entonces, cuando miramos en versículo 18, que habla de atar, viene de la palabra griega deo, como con ligas, cadenas. Y desatar es luo. Tenemos deo y luo. Luo es desligar como liberar. Quiero leer un comentario sobre esto. Juan Gil dice, esto tampoco debe de entenderse como atar o desatar los pecados de los hombres, imponiendo o quitando censuras y excomunicaciones,
sino solo como doctrinas o declaraciones de lo que es lícito e ilícito, libre o prohibido, recibir o practicar. El sentido de las palabras es este, que Pedro y así el resto de los discípulos debían ser capacitados con autoridad del Señor y así dirigidos por el Espíritu Santo, lo mismo como miramos en Apocalipsis 11, que todo lo que ataban, es decir, declaraban prohibido e ilícito, así debía ser, y que todo lo que desataban, es decir, declaraban lícito y libre de uso, así debía ser. Y en consecuencia, ataron algunas cosas que antes estaban desatadas y desataron algunas cosas que antes estaban atadas. Entonces, por ejemplo, cuando miramos sobre la comida, fue prohibida comer ciertas comidas bajo el antiguo pacto, pero bajo el nuevo pacto, Pedro recibió por medio del Señor en una visión que todo es lícito para comer. Entonces, pero el punto es esto: los discípulos, los testigos de Jehová, tienen este poder de deo, atar, o luo, desatar. En Apocalipsis 11, miramos que ellos vienen para deo, atar con ligas y cadenas a los moradores de la tierra. Entonces, en el próximo video vamos a hablar sobre unos ejemplos de atar y desatar antes de seguir adelante en el libro de Apocalipsis y hablar sobre versículo 7 que habla del hecho de que los testigos van a estar vencidos y matados por los moradores de la tierra. Bueno, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.